«¿Dónde está su pase, señor?», dijo el joven sargento bloqueando el paso entre las puertas forjadas. Leonard Brooks sostuvo la rueda de su silla de ruedas e inclinó la cabeza. En sus manos temblaba una estrecha caja de madera, atada con un cordón sencillo. Detrás de las puertas, las banderas centelleaban, los sables brillaban y sonaba una orquesta fúnebre. «La ceremonia está clausurada», añadió el sargento sin levantar la vista. Las ruedas crujieron silenciosamente mientras el veterano se quedó solo frente a los barrotes. En el aire otoñal, el olor de tierra fresca se mezcla con incienso. El día de otoño parecía congelarse bajo el cielo gris. El arce cobrizo crujía sus ramas sobre la cerca de piedra del cementerio de Arlington, y por la avenida principal la gente, con abrigos estrictos y botas lustradas, avanzaba lentamente. Cada paso resonaba con un golpe seco en el camino de losas, un ligero vapor se elevaba sobre las losas de mármol blanco. La tierra aún conservaba el calor del verano pasado, pero el viento ya traía el primer frío. A la izquierda de la puerta había un dosel bajo para la orquesta. Los instrumentos de viento aún no habían empezado a tocar, pero los raros sonidos de la afinación ya caían como pinceladas secas en el silencio. A lo lejos, en una plataforma cercana a una tumba reciente, se alineaba una compañía honoraria. 2 docenas de soldados del primer regimiento de infantería con abrigos azul oscuro y guantes blancos. Sus carabinas estaban elevadas a la altura de los hombros y sus bayonetas brillaban, reflejando el tenue sol. En el centro, junto a un ataúd lacado en negro y cubierto con una bandera, se encontraba el mayor Douglas Freeman, un hombre de hombros anchos y con una pulcra barba negra. De vez en cuando se ajustaba el guante blanco, como si sintiera que el forro interior se plegaba. En el césped del fondo, los periodistas preparaban trípodes con pesadas cámaras de cine. Un corresponsal se ajustó la bufanda, otro revisó la cinta. Rara vez hablaban entre sí, dando paso al ronco susurro de la película. El equipo funerario de la Guardia Fronteriza dispuso sillas plegables para la familia del difunto. Las mujeres con sombreros negros se tomaron de las manos. Alguien se aclaró la garganta, alguien lloró en silencio, mirando hacia el cielo gris. En la puerta, un poco al lado de Leonard Brooks, estaba un oficial de enlace llamado Henry Meyer con su capa de servicio. De vez en cuando colocaba cuidadosamente su mano sobre el cinturón de la espada, como para comprobar la resistencia de las correas. Meyer asistió a la Academia Militar 20 años después de la guerra, pero conocía de memoria a los héroes de las campañas pasadas. Al mirar accidentalmente el cochecito, notó un parche viejo y casi desgastado en la solapa de su cazadora. Las finas líneas de costura formaron la silueta de un fantasma, símbolo del batallón fantasma de la época de Tai Ninh. Meyer se quedó frío. Solo había leído sobre quiénes llevaban ese parche en informes de archivo. El sargento de seguridad, agarrando el frío con la tela de sus guantes, fingió no notar ni la caja en las manos del anciano, ni sus medallas bajo su capa azul. Cada vez que la puerta izquierda temblaba por el viento, el sargento la retiraba con un movimiento brusco, como si temiera que un huésped no invitado pudiera atravesarla y perturbar el orden. El propio Leonard permaneció en silencio. A veces apretaba con los dedos la cuerda de la caja, como para comprobar que todo estaba en su sitio. A 10 pasos de la entrada, el capellán caminaba lentamente. Un sacerdote alto y seco, John Ellis, con una túnica negra y un cuello blanco. Su rostro era severo, pero no severo. Llevaba en sus manos una vieja Biblia como una frágil reliquia. Al notar a Brooks, asintió levemente, reconociendo su presencia, pero el guardia captó su mirada y el capellán bajó la mirada. Otro paso y el sacerdote desapareció entre una larga hilera de abrigos negros. Los ecos lejanos de los tambores se podían escuchar a través del aire denso. El viento traía el olor a tabaco húmedo y a hierba cortada antes de la ceremonia. Las hojas de los viejos robles detrás de la cerca crujieron como si escucharan a escondidas las conversaciones de otras personas. Una paloma adormilada descendió sobre el tejado de la puerta de entrada. Permaneció allí unos segundos y se alejó volando batiendo sus alas. El ruido de su vuelo resonó en las tumbas de piedra. Henry Meyer dio un paso hacia el sargento.
¿Estás seguro de que esta persona no está en la lista? Por supuesto, teniente. El sargento mantuvo la calma. 300 plazas, todas con pase. Su territorio, comenzó Mayer en voz baja. Las órdenes son claras, nadie sin permiso, espetó el sargento y se dio la vuelta. En ese momento, Brooks levantó la cabeza. Sus ojos eran de un tono oscuro y profundo, como el cielo nocturno sin una sola estrella. Miró al mayor Freeman, el coche fúnebre, la bandera, la orquesta lista para tocar el primer acorde. Luego volvió a mirar hacia su regazo, donde estaba la caja. La tapa era lisa, se oscureció con el tiempo y en los laterales se veían arañazos apenas perceptibles. De repente, un fuerte cuerno sonó sobre las puertas, anunciando la llegada de un cortejo de invitados de honor. Los coches fúnebres negros se detuvieron en fila y sus neumáticos crujieron lastimeramente sobre la grava. El general del ejército, Christopher Morgan, emergió del vagón central, alto, de hombros anchos y cabello corto y plateado. 4 estrellas plateadas brillaban en su chaqueta. Entrecerró los ojos por un segundo, respirando el aire húmedo, y estrechó la mano del comandante de la guardia. Mientras Morgan caminaba lentamente por el sendero hacia el podio, los oficiales de seguridad permanecieron firmes. El mayor Freeman saludó con las piernas temblorosas y junto a él, Brooks seguía esperando como si el tiempo transcurriera de otra manera para él. El viento sopló de nuevo y arrancó algunas hojas del roble. Volaron sobre la caja, tocaron su mano y se posaron sobre la grava. Meyer dio otro paso, pero el sargento extendió la mano. «Retroceda, teniente. No alteramos el orden. Esta orden necesita ser recordada desde hace mucho tiempo», susurró Mayer, pero dio un paso atrás. Detrás del veterano se iban reuniendo poco a poco unos cuantos transeúntes atraídos por las banderas militares. Un hombre de cabello gris, con abrigo y sombrero sobre el pecho, preguntó en voz baja: «Disculpe, señor, ¿usted sirvió con el difunto?» Brooks movió las ruedas silenciosamente para crear espacio, pero no respondió. Su silencio flotaba en el aire como una nube pesada. En el podio, el capellán comenzó la oración inaugural. Su voz era tranquila, pero cada palabra encontró su lugar entre las frías ráfagas de viento. La familia del fallecido, su esposa Barbara Whittaker, su hijo Thomas y su hija Margaret se sentaron en la primera fila. Bárbara apretaba contra su pecho una bandera doblada en forma de triángulo. Los guantes blancos de su marido yacían en su regazo. Ella miró hacia adelante, como si intentara ver a su marido una vez más entre esas filas de soldados y oficiales. Muy atrás de ellos, bajo la carpa de la orquesta, una trompeta brillaba con un destello cobrizo a lo lejos. El director levantó la batuta, pero no dio aún la señal. Aún no había llegado la hora. En ese mismo momento, el general Morgan se detuvo. Su mirada se deslizó sobre la fila de soldados, sobre las sillas de la familia, sobre el coche fúnebre negro, y de repente se detuvo en la puerta. Vio al sargento, vio al guardia cerca y la silla de ruedas del anciano. Por un momento, el general pareció convertirse en piedra y luego hizo un gesto apenas perceptible hacia el ayudante. El ayudante, capitán Paul Livingstone, se acercó. «Señor, ese hombre de la puerta, ¿sabe su nombre?» «No, señor. ¿Te gustaría descubrirlo?» «¿Ahora no?» «Ten cuidado que no se escape», dijo Morgan en voz baja. En ese momento, la orquesta tocó el primer acorde. Los sonidos fluían lentamente a través del cementerio, como humo denso. El viento amainó. Por un momento pareció como si los árboles se congelaran. El sargento apretó aún más fuerte el asta de su alabarda. Meyer retiró la mano del cinturón y volvió a mirar el viejo galón en la cazadora de Brooks. Los pensamientos corrían por su cabeza. Las historias sobre el batallón fantasma lo perseguían. El coche fúnebre se acercó a la tumba. 6 soldados porteadores levantaron el ataúd al unísono, pasando por encima de 2 escalones bajos. Uno de ellos, un cabo muy joven, perdió el paso por un segundo y Meyer vio que su mejilla palidecía. El ataúd fue colocado sobre un soporte cubierto con tela verde y la bandera fue enderezada cuidadosamente para que las estrellas blancas estuvieran en el ángulo correcto. Los demás eventos se desarrollaron según el calendario establecido.
El capellán leyó las escrituras. La familia cayó en un triste silencio. El general Morgan permaneció un poco atrás, con las manos entrelazadas tras la espalda. Solo Mayer, de pie a la izquierda de la grada, no podía apartar la vista de la portería. Volvió a ver la caja. La tapa estaba abierta por una grieta del grosor de una uña y de ella salía un paño azul oscuro, como parte de una vieja pancarta. Unos minutos después, el capellán llamó a la compañía para saludar. Los soldados dieron un paso adelante y levantaron sus carabinas. 3 descargas de disparos atravesaron el aire, resonaron entre los árboles y se apagaron. El anciano en la puerta ni siquiera se inmutó. Él simplemente apretó más el cordón. Mientras el silencio después de las descargas aún resonaba en sus oídos, Mayer tomó una decisión. Se acercó al ayudante de Livingston y le dijo: «Capitán, ¿puedo decirme una palabra?». Fuera de la ceremonia, Livingston frunció el ceño. «Esto es importante, se trata de cortesía. Hablar». Ese hombre en la puerta aparentemente es un veterano del batallón fantasma. Si fuera así, podría haber servido con el difunto general. Livingston miró al general por un momento. «Informaré», dijo brevemente, pero antes de que el capitán pudiera darse la vuelta, el sargento cerró de golpe el pestillo de la puerta y se puso de pie demostrativamente a su lado. El movimiento fue repentino y el metal sonó como una campana. Varios invitados se dieron la vuelta. El general Morgan levantó una ceja. La orquesta quedó en silencio. El capellán cerró la Biblia y se inclinó ligeramente ante la familia. La pausa se había prolongado incómodamente. La esposa del difunto general miró hacia arriba y le preguntó al capellán si todo estaba bien. Le hizo una señal discreta, pero su mirada recorrió toda la zona. Ningún ruido, ningún grito, pero una confusión silenciosa causada por un solo sonido de hierro, el sonido de las puertas cerradas. Brooks continuó sentado inmóvil. Solo sus dedos rozaban levemente la rueda del carruaje, como si comprobara si era posible dar marcha atrás. El sol salió de detrás de las nubes por unos segundos, iluminando el cristal de sus gafas desde dentro. Las pupilas brillaban. El oficial Mayer vio claramente en esos ojos no paciencia ni sumisión, sino una resistencia larga y duramente ganada. Dio un paso hacia el guardia, dispuesto a insistir, pero el general Morgan ya había dado 2 pasos hacia el borde de la plataforma. «Doctor Ellis», le dijo en voz baja al capellán, «le solicito unos minutos de silencio». El capellán asintió. La orquesta, al captar el gesto, guardó silencio. Incluso el viento amainó. Lo único que se podía oír era el golpeteo de las cabezas de tungsteno, de los mástiles contra los mástiles. Morgan bajó los escalones y siguió por el sendero. Sus botas crujieron suavemente sobre la grava. Cada oficial que pasaba daba medio paso atrás y saludaba. Morgan no respondió. Sus ojos estaban fijos en la puerta, en la figura en la silla de ruedas. Mayer se quedó junto al sargento, como si se estuviera protegiendo. «Viene el general». El sargento se retiró a la garita de guardia con un profundo suspiro, pero no abrió la puerta. Cuando Morgan estaba a un paso de los barrotes, se detuvo, se quitó el guante y lo colocó en su palma izquierda. Los ojos del general se volvieron hacia la caja. Dijo apenas audiblemente: «Señor Brooks». El veterano miró hacia arriba. No hubo sorpresa ni orgullo, solo un silencioso asentimiento. «Por favor, perdone la demora», dijo Morgan lo suficientemente fuerte para que solo él, Brooks y el viento lo oyeran. «Debemos empezar contigo». Se volvió hacia el sargento. «Abre la puerta». El sargento levantó el cerrojo en silencio. El hierro crujió y el neumático de la primera rueda tocó el camino blanco del cementerio. El general Christopher Morgan abrió la puerta con ambas manos, como si eliminara la barrera entre el pasado y el presente. Leonard Brooks no tenía prisa. Levantó la palma de la mano pidiéndoles que esperaran. Luego colocó sus pies uniformemente sobre el estribo del cochecito y, usando la fuerza de sus brazos, cruzó con cuidado el borde. El sargento dio un paso atrás, como si involuntariamente despejara el camino. Más allá de la línea de gol, el terreno estaba llano y compactado. El camino hacia el ataúd
comenzaba con un sendero pavimentado y seguía una suave curva hasta el callejón de los Arces. Morgan se detuvo, dobló sus guantes, se los entregó a su ayudante y le hizo un gesto a Leonard para que viajara a su lado. El cabo que lo acompañaba agarró las manijas del cochecito, pero Brooks se negó con un ligero movimiento de cabeza. Rodó lentamente, solo, sin prisa, como si midiera la distancia con cada vuelta de la rueda. El capitán Paul Livingston caminaba detrás, manteniendo la caja a la vista. Las desgastadas letras EB se podían ver en la pequeña madera. Livingston recordó el informe desclasificado. La evacuación del pelotón del mayor Morgan del Valle del Fuego. El zumbido en el patio de armas se apagó. Los músicos de metal bajaron sus instrumentos. El mayor Douglas Freeman se giró y reconoció la caja incluso antes de notar el rostro del anciano. Dio un paso adelante como si se encontrara con un alférez en formación y de repente extendió su mano a modo de saludo. Entre las sillas de la primera fila se sentó Barbara Morgan, viuda del difunto general Edward Carlyle, cuyo cuerpo esperaba ser enterrado. Sus ojos se encontraron con los de Leonard. La mirada de Brooks era directa y tranquila. Bárbara se levantó, caminó sin decir palabra y colocó la palma de la mano sobre la tapa de la caja. Un leve asentimiento, un movimiento de los labios que susurraba: «Gracias». Brooks respondió de la misma manera. En la piedra conmemorativa, el teniente Henry Meyer se dirigió al ayudante. «Déjame aclararte, capitán, ¿de dónde sacó esa franja?» «Una noche en Langa, 1968», dijo Livingston en voz baja. «El batallón Fantasma sacó a 16 heridos del cerco. En aquella época, nuestro coronel era todavía mayor». Por un segundo, los ojos de Mayer se nublaron. Recordó una fotografía de un libro de texto. Un helicóptero descendiendo en una nube de polvo, la figura de un soldado llevando a un hombre herido en sus brazos. En el pecho está la misma silueta de un fantasma. A la señal, el general Morgan levantó la palma de la mano derecha. La gente se dispersó, formando un amplio y animado callejón. No hubo palabras. Solo el chirrido apagado de las ruedas llenaba el silencio. A la izquierda brillaba un ataúd cubierto con una bandera. A la derecha estaban los oficiales de las fuerzas terrestres, cada uno con una cinta de medallas en el pecho. No marcharon, sino que se mantuvieron erguidos. Brooks se detuvo al pie de la plataforma y levantó la caja. Unida a la vieja tapa había una fina rama de lirio blanco, ligeramente seca, pero que aún conservaba su fragancia. Le entregó la caja al mayor Freeman. Se quitó el guante y tocó el árbol con las yemas de los dedos, como para asegurarse de que estaba viendo la realidad y no un sueño. Luego se volvió hacia el general funerario y susurró algo brevemente. El oficial saludó y se acercó a Morgan. El general se enderezó y dijo en voz baja, de modo que solo las primeras filas pudieron oír: «Hermanos, ante nosotros está un hombre cuyo deber ha perdurado más allá de nuestro recuerdo. Hoy le corresponde el honor. Las cámaras cayeron. Los periodistas dejaron de presionar botones. Un fotoperiodista cubrió automáticamente el objetivo con su mano. Freeman se quitó la gorra de oficial y la sostuvo sobre su corazón. No dijo ni una palabra, solo asintió hacia el viejo soldado. En ese momento, el joven baterista, sin percatarse del gesto del director, golpeó el aro con su baqueta. El sonido sonó como un eco solitario y desapareció. La historia está cobrando impulso. Comparte desde donde nos ves y suscríbete. El capitán Livingston trajo al teniente Mayer a Brooks. «Señor, este es el mismo médico que sacó a la gente del Chinook en llamas». Y sin ocultar su emoción añadió: «Vi la película». El teniente apretó la mano de Leonard seca y firmemente. Brooks asintió brevemente. No hay frases bonitas. Mayer se enderezó y se ajustó el cinturón. Su rostro se puso rojo de vergüenza oculta. Cuando se bajó la bandera y comenzó el breve servicio, el general Morgan estaba de pie junto al carruaje. El reverendo John Ellis leyó los salmos con voz serena y antigua. Brooks sostenía una rama de lirio. Una ráfaga de viento hizo volar hacia atrás el dobladillo de la capa de Morgan, revelando una cicatriz en su muñeca, resultado de una herida de esa misma noche. Ellis cerró el libro y cruzó el aire sobre el ataúd. Los soldados se prepararon para un saludo de 8 descargas.
Morgan levantó la mano, aún no se habían oído los disparos, pero ya miraba la hierba amortiguada donde se hundía la rueda del carruaje. A través del susurro del viento se podía oír el ritmo de tambores distantes, un eco o un recuerdo. Brooks se inclinó ligeramente hacia el general, pero no dijo nada. En lugar de palabras, trajo una rama de lirio al pliegue de la bandera en la cabecera de la cama. La tela tembló como si hubiera inhalado el aroma de una flor. El general se dio las vueltas para que no se viera la lágrima que brillaba en el rabillo de su ojo. Los fuegos artificiales tronaron. Los oficiales colocaron sus palmas sobre las placas. Un periodista, olvidándose del protocolo, levantó su cámara. Con un movimiento brusco, Morgan bajó la lente con la mano. La cámara se quedó en silencio. Después de los fuegos artificiales, la gente se dirigió a la salida. Detrás de cada grupo se oía un susurro de pasos apenas audible. Leonard estaba de pie a la sombra de un árbol de arce. Morgan esperó hasta que la columna se dispersó. Finalmente, el mayor Freeman llegó con la urna de cenizas. La sostuvo como a un bebé. La superficie de abedul resaltaba el mármol verde. Freeman colocó la urna en el pedestal bajo frente a Brooks e inclinó la cabeza. El general dijo: «Leonard, te entregamos a Edward. Estuviste allí por primera vez. Estar allí por última vez». Brooks cubrió la urna con sus manos. Un escalofrío recorrió mis dedos. Se giró ligeramente hacia la viuda. Bárbara se acercó, se inclinó sobre la urna y tocó la madera con los labios, como si estuviera tocando la mano de su marido. Las palabras de agradecimiento quedaron sin pronunciar. Ella miró a Brooks, luego a Morgan y solo agregó en voz baja: «Gracias». La hora pasó lentamente hacia la tarde. Los conductores de caballos se llevaron el coche fúnebre. El último par de botas crujió sobre la grava. Una cinta hueca de luto ondeaba en la gorra del tamborilero. La primera alondra apareció en el cielo grisáceo. Brooks sostuvo la urna y esperó permiso para moverse. El general asintió a los oficiales. 4 soldados se quitaron los sombreros y se situaron junto al carruaje. Sin órdenes, iniciaron su viaje hacia la antigua capilla, donde se debía sellar la urna antes de la consagración de la mampostería. Nadie tenía prisa. Cada paso continuaba suavemente el anterior. En la puerta de la capilla, el mayor Freeman levantó la tapa y colocó una pequeña bandera dentro del nicho de piedra, colocando una esquina triangular doblada debajo de la urna. Leonard colocó las cenizas de su amigo sobre el paño, colocó una rama de lirio encima y luego cerró la tapa sin hacer ruido. Los oficiales se retiraron. El sol se estaba poniendo detrás de la colina. Un fino rayo de luz se deslizó a través del vagón, se posó en un pasador de rueda desgastado y se apagó. La parte principal de la ceremonia ha terminado. El zumbido llegó hasta el suelo, como si el suelo mismo estuviera escuchando. Brooks sostuvo la urna, pero no miró hacia arriba. Los 4 soldados se acercaron y formaron un cuadrado de guardia silenciosa. El general Morgan les hizo una señal para que fueran al cuartel conmemorativo, la antigua capilla junto al callejón de los arces. Allí se guardan los premios junto a los nombres. Mayer se desabrochó el cinturón y sacó una carpeta delgada. El viento agitaba las sábanas, pero las letras permanecieron en su lugar. Orden del 18 de junio de 1968. Evacuación, sector Kilty, firmado por el sargento Brooks. El teniente le mostró el papel al capitán. Suspiró como si una piedra hubiera caído sobre su pecho. «Tenemos que contarlo», susurró Livingston. «Menos palabras, capitán», respondió el general. «Deja que las acciones hablen». Los soldados se quedaron paralizados frente a las puertas bajas de la capilla. La puerta olía a cedro. Freeman le entregó al general un diario descolorido. La cubierta de cuero estaba agrietada y las páginas estaban amarillentas. En el centro hay una imagen en relieve de la misma silueta fantasmas. Morgan no abrió el diario, simplemente pasó el dedo por el dorso y luego lo colocó con cuidado sobre el altar de piedra. El padre Ellis leyó una breve bendición. Hablaba en voz baja, pero cada palabra resonaba en las bóvedas, como si un órgano tocara en un templo vacío. Leonard bajó la cabeza y colocó la urna sobre el pedestal de madera de cerezo. Colocó una rama de lirio encima de la tapa y se enderezó. En ese momento, entre la multitud apareció un corresponsal canoso del Washington Herald, Thomas Reed. Mucha gente se fijó en él.
Un cuaderno, hecho jirones, sobresalía de debajo de su capa. Quería hacer una pregunta, pero Morgan lo silenció con un movimiento de sus dedos. Reed dejó el cuaderno en su bolsillo y se apoyó en la columna de la capilla, manteniendo los ojos fijos en ella. Este hombre sabía más sobre el batallón fantasma de lo que permitía el protocolo. Era periodista de guerra en esa guerra, pero sus artículos no se publicaron entonces. El capitán Livingston giró la cabeza hacia el general. «Señor, sería correcto que un testigo presencial hablara de aquella noche». Morgan asintió. Los periodistas se acercaron, pero no se acercaron más que un par de pasos. Los detuvo el silencio. Thomas Reed dio un paso adelante y abrió el cuaderno, pero en lugar de leer, miró hacia arriba. «Vi esta pelea. Déjame recordarte», habló con serenidad y sin adornos. Estábamos en la ladera occidental del valle de Lange. El mayor Morgan lideró el Bravo 3. Un depósito de municiones se incendió en la oscuridad. Se suponía que el helicóptero recogería a los heridos, pero la onda expansiva lo hizo retroceder. El fuego surgió del suelo. Entonces, el sargento Leonard Brooks condujo a los hombres a través de un arrozal donde el agua les llegaba al pecho. Cargaba a la espalda al teniente Stephen Carlyle, ya fallecido. Las balas atravesaron los tallos de arroz. El sargento no soltó al herido hasta que llegó el helicóptero. Así que cargó con 16 soldados. Reed cerró el cuaderno. No hay nada más que añadir. Un aliento flotaba en la capilla, como un susurro de alas. El general Morgan se volvió hacia Leonard. Se quedó apoyado en el borde de la rueda. Sus hombros estaban rectos, como los de un soldado en desfile. Bárbara Carlyle se acercó al periodista, tomó una hoja de papel del cuaderno y la pegó cuidadosamente en su pequeño bolso negro. Sus manos temblaban, pero no por las lágrimas. Simplemente se dio cuenta de que durante los últimos 50 años su familia había vivido gracias a la espalda envejecida de alguien. Las velas de la capilla se apagaron, dejando un ligero olor a cera. Los soldados que acompañaban a Brooks se quitaron los guantes. La piel de sus palmas era blanca, casi infantil, sobre el fondo de las manos de los veteranos, cubiertas de manchas oscuras del tiempo. El general se volvió hacia el ayudante. «Paul, acompaña al señor Brooks al estrado. Dejemos que los nuestros escuchen los latidos de un corazón verdadero». Brooks colocó la caja al lado del bote de basura. Se enderezó y juntó los dedos. Ningún sonido salió de sus labios. Un simple movimiento de barbilla es señal de que estás listo. El aire fresco se filtraba a través de las puertas de la capilla. Las hojas de arce rodeaban el callejón como una guardia de honor. El susurro llenó el espacio. El general y el veterano caminaron uno al lado del otro. No había orquesta. Caminamos sin música. Livingston informó a los oficiales que la ceremonia continuaría en el patio de la bandera. La viuda, el sacerdote, la guardia de honor, todos cambiaron de posición como piezas de ajedrez movidas por una mano silenciosa. La gente no entendía bajo qué reglas se regía ese día, pero obedecían. 3 soldados sostenían la bandera en la plataforma. Rojo, blanco y azul ondeaban en el viento. Había sillas plegables esperando bajo el dosel del sicómoro, pero Brooks no se sentó. Detuvo el carruaje al borde del andén y colocó la palma de la mano sobre el frío metal de la urna. El general dio 2 pasos atrás, demostrando que la última palabra la tenía él, que permaneció en silencio. Entonces ocurrió algo que nadie estaba preparado para ver. Un joven soldado en su primer año de servicio levantó la mano a la sien y saludó al veterano. Nadie le ordenó hacer nada, solo vio un parche viejo y la tela blanca le recordó a los fantasmas. 2 colegas siguieron el mismo ejemplo. Uno miró hacia abajo, el otro se mordió el labio. El viento se llevó el secreto de sus pensamientos. Leonard no devolvió el saludo. Con un ligero gesto, bajó una rama de lirio hasta la base del asta de la bandera. Este gesto contenía todo: recuerdo, reproche y agradecimiento. El soldado bajó la mano, sin palabras. El servicio continuó durante el día, pero el cielo se estaba oscureciendo como si la noche tuviera prisa por llegar antes. El padre Ellis recordó la antigua tradición de un compañero querido que recorre un camino de duelo con la familia antes de enterrar las cenizas. El general Morgan asintió.
El ayudante sacó de su bolsillo un pequeño pergamino con un nuevo programa. El cortejo fúnebre había cambiado. El primero en llevar la urna estaba en manos de quien salvó al difunto. Uno tras otro, los oficiales firmaron como testigos de esta importante y sencilla decisión. Reed dio un paso hacia el general. «Señor Morgan, ¿puede la prensa estar presente?» «Nadie te prohibió ver», respondió el general, «pero solo la tierra te permitirá escribir». Reed entendió, guardó el cuaderno y escondió el lápiz. Lo que vive en la memoria será suficiente. Por la tarde la helada se intensificó. El capitán Livingston trajo un abrigo oscuro civil y lo arrojó cuidadosamente sobre los hombros de Brooks. Leonard hizo un discreto gesto de agradecimiento, una breve inclinación de cabeza casi imperceptible. La frágil rama del lirio permaneció con él, sosteniéndola como la manecilla de un reloj. En el camino ceremonial ya ardían antorchas, fardos resinosos que olían a resina de pino. La luz tembló en el aire. El general Morgan organizó una guardia de honor. 12 soldados cubrían la retaguardia de la columna y 6 caminaban a los lados, abriendo paso al carruaje. Un fuego parpadeaba en el borde de hierro. Los neumáticos crujieron silenciosamente, mientras la procesión se acercaba a la antigua cripta donde reposarían las cenizas hasta el amanecer. Brooks se enderezó y volvió a colocar las manos sobre la urna. No necesitaba ayuda. Livingston abrió las puertas. La losa de piedra del interior estaba tan limpia como el mármol recién pulido. Después de una larga pausa, el veterano colocó la urna en el pedestal y colocó junto a ella una caja con las cartas personales de Edward Carlisle, que le había regalado su viuda. El general saludó. Bárbara Carlyle tomó el fino anillo de su dedo, un regalo de su marido durante su primer año de servicio, y lo dejó en la tapa de la urna. Ella no lloró. El único sonido en la habitación era el suave parpadeo de las antorchas. Brooks tocó el anillo con su meñique, como si asintiera. El sacerdote cerró la cripta. Brooks dio media vuelta al carruaje y avanzó lentamente hacia la salida. Livingston cerró la pesada puerta. Las sombras hambrientas de las antorchas se extendieron por el suelo y se apagaron. En el pórtico de la cripta, Morgan no pudo resistirse. Puso su mano sobre el hombro del veterano. No hubo abrazos, no hubo lágrimas, solo ese gesto en el que vivió el tiempo pasado cuando ambos eran más jóvenes y no sabían si verían un nuevo amanecer. La penumbra gris se convirtió en la tarde. Sin embargo, las farolas colocadas a lo largo del camino principal aún no habían sido encendidas. El cuadro eléctrico estaba a cargo del conserje y dudó hasta que el general ordenó personalmente encender las luces. 2 soldados corrieron hacia el escudo y pronto las luces amarillas en las pantallas de metal se entretejieron con las débiles llamas de las antorchas. Largas sombras de figuras humanas jugaban sobre la grava mojada. El general Christopher Morgan subió al podio, pero rechazó el micrófono. Se encontraba con las piernas abiertas y las manos tras la espalda, como si estuviera dirigiendo una reunión informativa de campo. La luna apareció detrás de las nubes, iluminando su cabello gris. «Amigos», dijo en voz baja, pero su voz aún se quebró. «Hoy nos despedimos de Edward Carlyle, pero la orden que firmó hace medio siglo aún no se ha ejecutado». Entonces el mayor Carlyle pidió que si la guerra le robaba la vida, la primera palabra en la tumba la pronunciaría aquel que una vez lo trajo a casa. Esta palabra consiste en silencio. Miró a Leonard Brooks. El anciano, sin apartar los dedos del borde del carruaje, asintió como confirmando así era. El general se acercó a él y sacó un sobre doblado de su bolsillo interior. El papel tenía una mancha de lluvia antigua y una huella dactilar. Morgan le entregó el sobre al aire ventoso, que aterrizó en el regazo de Brooks. Brooks no abrió la carta, se lo llevó a la frente en un gesto de respeto y lo guardó en el bolsillo del pecho de su cazadora. Luego giró el carruaje hacia la gente. El bloqueo del freno hizo un ruido fuerte, así lo demostró. La palabra es suya.
Los soldados se separaron, una pequeña columna de invitados. La viuda, la hija del difunto, 2 nietos, varios veteranos, formaron un semicírculo. El susurro de la hierba, el viento, el crujido de la grava. A lo lejos, entre las losas de mármol, se vislumbraban las siluetas de los árboles. Sus ramas se doblaban como las lanzas de una antigua guardia. Brooks levantó la urna y la sujetó con fuerza. Livingston extendió las palmas de las manos, pero el veterano se negó con una mirada. Las ruedas crujieron amablemente mientras el carruaje avanzaba lentamente hasta el borde de la plataforma. Los pasos se detuvieron. Incluso las antorchas parecieron ceder ante su crepitar en el silencio. Brooks detuvo el cochecito y colocó la urna sobre sus rodillas. Sus dedos se agarraron al árbol como si fuera el cinturón de un soldado. Volvió la cabeza hacia el general. «Por favor, señor». El general se bajó la gorra. Luego, inesperadamente para todos, se lo quitó y lo puso debajo del codo izquierdo, como hacen los soldados antes de la orden más difícil. Enderezó los hombros y se llevó la mano a la sien. Estaba claro que la mano temblaba. No era el miedo ni el frío, sino el peso del tiempo. El mayor Freeman dio la orden al guardia. 12 rifles se elevaron hacia el cielo. El atardecer carmesí se reflejó en las bayonetas. Freeman no gritó «¡Fuego!». Bajó la mano. 3 descargas claras, con una pausa entre cada una, impactaron en el cementerio. Una bandada de gorriones alzó el vuelo y voló en círculos sobre las estelas, pero nadie levantó la cabeza. Brooks no se inmutó. Sostuvo la urna como quien sostiene una bandera, con ambas manos, apretándola contra su pecho. Cuando los ecos se apagaron, el padre Ellis recitó en voz baja el Padre Nuestro. Las palabras se hundieron en las coronas vacías, como hojas en el crepúsculo. Los oficiales no dieron ninguna señal a los músicos. Sin embargo, el trompetista mayor, un hombre de venerable edad, sacó su boquilla y, sin palabras, interpretó Evening Dawn. El sonido de la trompeta de cobre resonó sobre las cabezas y se elevó hasta las nubes. Una voz plateada marcó el último camino de un amigo. Cuando la melodía se apagó, el general se quitó el guante blanco de la mano derecha. Se dejó caer sobre una rodilla delante del cochecito. Los soldados se quedaron paralizados. Los fotógrafos abrieron sus lentes, pero nadie presionó el botón. El general miró a Leonard a los ojos y luego, sin tocar la urna, colocó su mano sobre el apoyabrazos de madera del carruaje. «Lo siento, lo olvidamos», dijo en voz baja. «Han pasado demasiados años». Las palabras fueron pronunciadas en voz baja, pero todos las oyeron. No hubo excusas ni discursos heroicos. Brooks permaneció inmóvil. Él respondió con un breve movimiento de párpados. «Entendido». Morgan se levantó, se sacudió la rodilla y se puso la gorra. Se giró para encarar la fila. «Órdenes, grupo de entierro bajo el mando del sargento Brooks». El mayor Freeman dio un paso adelante ofreciendo ayuda, pero Morgan levantó la palma de la mano. No era necesario. Entonces el propio general se inclinó hacia la silla de ruedas y tomó unas correas cortas del asiento, presillas para transportarla. Levantó lentamente la urna. Había 2 soldados a cada lado. No había miedo en sus rostros, solo atención, como personas a quienes se les ha confiado una porcelana frágil. Bajo un cielo algodonoso, a la luz de las antorchas, comenzó la procesión. El general al frente, luego los soldados, los portadores de antorchas a ambos lados y el carruaje de Leonard Brooks cerrando la marcha. La banda de música no tocó el himno. En lugar de música, las ramas crujieron. Un estrecho camino conducía a la tumba, donde los albañiles habían colocado un sarcófago temporal con granito húmedo. Cuando la procesión se detuvo, la viuda dio un paso y tocó la urna con las palmas de la mano. Morgan se agachó y arrojó las cenizas en el sarcófago. Los asistentes lo cubrieron con una tapa de madera. Freeman sacó una pequeña pala plateada de su bolsillo. 3 familiares echaron un puñado de tierra. Migas negras cayeron sobre la tapa y se mezclaron con arena de mármol blanco. Brooks se agachó, pero no llegó al suelo. Luego, un joven soldado con un parche de operador de radio recogió un poco de tierra y se la entregó al veterano. Tomó un puñado y lo derramó. La tierra crujió como una carta vieja.
El sarcófago se cerró con el sonido de piedra sobre piedra. En ese momento, el mayor Freeman dio la señal al coro de cadetes. Voces jóvenes comenzaron a cantar un antiguo himno sin acompañamiento musical. Ni un solo tono falso. Después del entierro todavía quedaba gente cerca de la tumba. Olía a humedad y hollín de velas. Bárbara Carlyle se acercó a Leonard. En su mano había un fino medallón colgante de madera. Ella lo abrió. Dentro había una fotografía de su marido en su juventud, barbilla firme, ojos amables. «Tú eres el único que lo vio así», dijo. «Lo guardo para recordar». Ella le entregó el medallón a Leonard. El anciano cerró el colgante y lo devolvió. «Guárdalo tú mismo». La voz era casi un susurro, pero todos oyeron. La viuda no discutió. Se guardó el relicario en el bolsillo y presionó la palma de la mano contra el corazón. El general se dirigió a los invitados. «La ceremonia ha terminado». No añadió ni una palabra. Los soldados se dispersaron apagando sus antorchas. La oscuridad cayó nuevamente sobre el camino. Las lámparas a lo largo del callejón emitían un leve sonido eléctrico. El ayudante se ofreció a acompañar a Brooks hasta el coche, pero él negó con la cabeza y dirigió el carruaje hacia la valla. Su camino estaba marcado por piedras bajo sus ruedas. En la puerta, el sargento de seguridad permanecía en las sombras, con las manos temblorosas. Mientras Brooks pasaba a caballo, el joven soldado permaneció firme, como si custodiara una estrella en una bandera. El veterano se detuvo. Sus miradas se cruzaron. El sargento se quitó la gorra y la apretó contra su pecho. Brooks asintió brevemente, como si agradeciera a alguien por un favor. Continuó conduciendo y la sombra cubrió la abertura de la puerta. El último turno permaneció en la cripta. Los zapadores aseguraron la placa de mármol y sellaron las costuras con cera. Un guardia de seguridad colocó una lámpara de queroseno en el lugar. Por la noche se cortaba la electricidad para proteger los cables. Las estrellas salieron al cielo. El oficial de guardia oyó trenes lejanos y también ecos de los fuegos artificiales del día, como si el recuerdo resonara horas después. El general estaba solo, apoyado contra un roble. Escuchó las hojas, acarició la manga de su uniforme, donde se escondía la costura de una vieja herida. Lo entendió. Hoy el ejército había pagado su deuda. Solo faltaba una cosa: descubrir cuántas deudas más se escondían en la penumbra de los archivos. Freeman se acercó y dijo: «Señor general, los periodistas se han marchado». «Los guardias han sido apostados». «Está bien, Douglas. Descansar». «Usted también, señor». Morgan asintió. Salió de la valla, pero no subió al coche. Caminó media milla por la carretera desierta hasta que vio los faros de un taxi más adelante, donde estaba sentado Leonard Brooks. El veterano miraba la carretera, con las manos apoyadas en las rodillas, como si habitualmente estuviera sosteniendo un arma. Morgan levantó la mano. El taxi se detuvo. El general se acercó a la ventana abierta. «¿Llegamos juntos?» Leonard sonrió levemente. La puerta trasera se abrió. El general se sentó, cerró la puerta con cuidado y el coche avanzó silenciosamente por la autopista. El interior olía a gasolina y a asientos de cuero viejos. Ninguno de los dos habló. Las palabras sobraban. La noche avanzaba fuera de la ventana y el camino se abría ante los faros. El taxi avanzaba suavemente por la antigua carretera federal. Los faros iluminaban los bordes de la carretera, donde la hierba seca estaba plateada por la escarcha. El conductor, un hombre delgado llamado Lucas, estaba en silencio, sintiendo el peso de los que estaban sentados detrás de él. Cada pocos minutos se miraba en el espejo. Dos rostros ancianos, uno negro, el otro blanco, ambos marcados por el tiempo, parecían hermanos en silencio. En un tramo de la carretera, donde los pinos se espesaban formando un muro, el coche redujo la velocidad. Un controlador de tráfico que iba más adelante estaba cerrando el carril por obras nocturnas. La linterna roja oscilaba en su mano como un péndulo. Lucas detuvo el coche. El general bajó la ventanilla y el frío le dio en el rostro. El trabajador con el chaleco naranja reconoció la chaqueta azul y las sombreras y se puso firme. Morgan saludó llevándose 2 dedos a la sien. El trabajador asintió y ordenó al coche que pasara primero. Cuando se pusieron en marcha de nuevo, Leonard sacó la misma caja de su bolsillo interior. La sostuvo en su regazo y lentamente desató el cordón.
Una cuerda crujió en la cabina. Dentro había un sobre fino de papel amarillo y 2 medallas, una estrella de plata y un corazón púrpura. Morgan observaba atentamente sin interferir. El taxi alcanzó a un pelotón de vehículos de carretera y el tráfico tuvo que reducir la velocidad. Leonard le entregó el sobre al general. El papel conservaba el olor de viejos archivos. «Este es un informe sobre los que sobrevivieron entonces», dijo el veterano. «Me gustaría que cada uno de ellos recibiera una carta. No sé hablar bellamente. Dejemos que el sello del ejército hable por sí solo». El general tomó el sobre con ambas manos, como si aceptara una pancarta. Lo abrió y revisó la lista. 12 nombres, 4 estados, 3 sin dirección exacta. Firmado abajo: Leonard James Brooks, sargento médico. La fecha es de hace 30 años. «Lo organizaremos mañana», dijo Morgan. Leonard devolvió las medallas a la caja y ató la cuerda. El conductor redujo la velocidad y entró en una zona a la vera de la carretera. Las reparaciones que se avecinaban retrasarían el viaje media hora más. Había un pequeño restaurante cerca. El viejo Sylvia's Diner. El cartel parpadeaba y la S estaba atenuada. El general sugirió hacer una parada y calentarse con un café. Brooks negó con la cabeza, pero el general insistió. Lucas sacó una silla de ruedas del maletero. El general me ayudó a cambiar de asiento. Nadie se quejó. Pasaron bajo un dosel metálico. Dentro olía a tocino frito, pero la cocina ya estaba cerrada. Una camarera mayor dormitaba detrás del mostrador, abrazada a su delantal. Al oír pasos, se animó. «La cocina está limpia, pero puedo hacer café», dijo. «Preparé café recién hecho para mi esposo para el viaje, pero se quedó dormido». «2», respondió el general, «y si es posible, un trozo de tarta de manzana en cuanto se caliente». La señora miró el cochecito, la caja en las manos de Leonard, y se dio cuenta de que no había necesidad de hacer preguntas. Encendió la lámpara de bronce que había sobre el mostrador y la luz amarilla cayó sobre sus rostros. Las manos de Brooks estaban envueltas alrededor de la caja. El general se quitó los guantes y los puso a su lado. El silencio solo lo rompían las cucharas de cristal y el sonido ocasional de la lluvia sobre el techo. El pastel se ha calentado. De las tazas de café salía vapor. El general rompió la corteza y notó que Leonard observaba pensativamente. «Hoy hiciste más de lo que podrías imaginar», dijo Morgan en voz baja. «Acabo de pagar una deuda hoy», respondió Brooks. «Pero no es mía». El general entendió, levantó la mano, llamó a la camarera y le pidió que envolviera el segundo trozo de tarta. ¿Para quién? No hubo respuesta, pagó y dejó el dinero debajo del platillo. Un ligero guiño a Leonard, un regalo para el camino. Sonrió con una comisura de los labios. Cuando salieron, la lluvia paró. Las nubes se abrieron y dejaron al descubierto las estrellas. La silla rodó lentamente hacia el coche. El general abrió la puerta. Brooks se movió. Lucas apretó el embrague, el motor suspiró y los empujó hacia la ciudad, donde una casa esperaba regresar y la otra hacía tiempo que se había hundido en el silencio. El viaje duró casi 1 hora. Ni el general ni el veterano dijeron otra palabra. El techo del cielo se iba aclarando. Un nuevo día estaba amaneciendo. El taxi se detuvo en una pequeña casa de ladrillo en la 6ª calle. Letrero en la puerta: L. Brooks. Morgan ayudó a sacar el cochecito al sendero. Se encendió la luz de la ventana de la cocina. Alguien vio los faros. Una esbelta figura de mujer, una enfermera contratada, apareció en la puerta sosteniendo una lámpara. Sonrió. «Bienvenido, señor Brooks». Leonard levantó la mano. «Todo está bien». Se volvió hacia el general e inclinó ligeramente la cabeza. Morgan tocó la esquina de su gorra con los dedos. 2 soldados de diferentes guerras se despidieron con un gesto que no requería palabras. El taxi se alejó y las ruedas crujieron silenciosamente sobre el asfalto mojado. Morgan se quedó de pie en la calle vacía, escuchando la puerta cerrarse y el tintineo de las tazas contra las tazas dentro de la casa. Caminó hasta el cuartel general, donde regresaban las antorchas aún encendidas del recuerdo de hoy. Un ayudante lo recibió en la puerta de la base. Morgan entregó un sobre con una lista. «Tenemos trabajo que hacer». «Ya es hoy, señor». Ahora, la luz nebulosa de la linterna caía sobre sus rostros, acentuando su fatiga.
pero el general caminaba con tranquilidad. En su mano había una caja de pastel de manzana envuelta en un intrincado papel con flores rosas. Iba a dejarlo en manos de los señaleros de turno, aquellos que enviarían las primeras cartas. La noche se llevó los sonidos fúnebres. Solo en algún lugar lejano, una grulla solitaria gritó sobre el río. Los soldados se detuvieron y miraron hacia arriba. Por un momento pareció como si un grito viniera de la guerra pasada, llamando a todos los que todavía estaban en el camino a regresar a casa. La tenue luz de las lámparas de mesa ardía en el cuartel general. Mapas de campañas anteriores colgaban en las paredes, descoloridos pero no olvidados. El capitán Livingston colocó 12 formularios en blanco sobre la mesa y anotó cuidadosamente las direcciones. El veterano empleado Harold Watson, de cabello gris, sacó un sello de madera con el escudo de armas del ejército. Cada carta recibió cera roja y una impresión clara. El general estaba sentado cerca comprobando la ortografía para asegurarse de que ningún nombre hubiera perdido una letra. A veces sostenía el bolígrafo sobre una línea, evocando un rostro que solo había visto en una fotografía. Livingston preguntó: ¿Debo incluir una nota de agradecimiento estándar? Morgan negó con la cabeza. Simplemente escribe: recordamos, eso es suficiente. Las letras se secaban sobre una rejilla de madera. Harold los dobló cuidadosamente, los ató con un cordel fino y firmó el sobre exterior. Morgan tomó el paquete, lo puso en su maletín y encima ese mismo trozo de pastel de manzana. Él explicó: todo cartero merece algo dulce. El reloj dio la medianoche. Fuera de la ventana caía una nieve silenciosa. El primer polvo caía sobre el césped de la base. A la luz de la linterna, los copos parecían soldados fantasmales que finalmente habían encontrado el camino a casa. El general se acercó a la ventana y apoyó la frente contra el cristal. Vio el cigarrillo del sereno encendido cerca del almacén. El viento jugaba con chispas. «¿Sabes, Paul?», dijo sin darse la vuelta. «Siempre estamos luchando contra el olvido. No puedes imaginar un enemigo más terrible». «Sí, señor», respondió Livingston en voz baja. El general cogió su gorra y su impermeable y salieron al patio. El edificio del hospital dormitaba en la distancia. Solo las pequeñas ventanas de la torre de vigilancia brillaban de color ámbar. Morgan le entregó las cartas al señalero de turno con las palabras: «El primer correo debería salir antes del amanecer». El oficial de guardia asintió y escondió el paquete en su bolso. Dirigió su atención al pastel. Morgan le guiñó un ojo. «Puedes manejarlo». El oficial de servicio sonrió. El motor del tren de correos Almirante rugió y sus ruedas cortaron la nieve recién caída. Los faros iluminaron una señal de tráfico. La deuda es un camino que no tiene fin. Nadie sabía quién puso el cartel. Ella está aquí desde 1945. Cuando el coche desapareció tras las puertas, Morgan suspiró y se giró hacia el patio de armas vacío. 2 soldados estaban retirando sillas plegables de las gradas. El general ayudó a levantar el último. Los soldados intentaron objetar, pero él simplemente hizo un gesto con la mano. «La deuda es común», dijo. La noche se hizo más tranquila. Estaba nevando y las luces se apagaban. En la danza de las chispas frías, solo una luz parpadeaba, la lámpara de la capilla donde reposaban las cenizas. Morgan se quitó el guante y colocó la palma de la mano sobre su corazón. Así se despidió de un día que un día pasará páginas de futuros libros de texto. Una lección sobre cómo la memoria merece un saludo. Ha pasado exactamente un año. Una fresca mañana de verano se alzaba sobre la ciudad de Richfield, donde un antiguo cuartel en las afueras se había transformado en el centro conmemorativo del batallón fantasma. El edificio estaba enlucido, decorado con cornisas talladas y las ventanas brillaban con vidrios nuevos. Los estandartes ondeaban a lo largo de la fachada, azules, escarlatas, blancos. Cada uno lleva el nombre de un soldado caído, escrito en oro. Las voces de los invitados se mezclaban con el canto de las alondras. 2 autobuses con veteranos se detuvieron en la entrada. La gente caminaba apoyándose en bastones, ayudándose unos a otros, ajustándose los abrigos del uniforme. Alguien sostenía una gorra de veterano, alguien se quitaba un guante blanco para estrechar la mano de un compañero de armas. Hay una alegría contenida en sus rostros.
no vinieron a festejar, sino a confirmar que todo lo vivido no se ha disuelto en polvo. Leonard Brooks llegó por separado, en una modesta camioneta del VIA. El conductor, un joven sargento voluntario llamado Michael Scott, sacó el carruaje con tanto cuidado como si fuera una joya. A Leonard no le gustaba la atención innecesaria y detuvo el intento de ayudar con un gesto, pero le agradeció con una mirada. Tenía en sus manos una rama fresca de lirio y un pequeño sobre con un sello del servicio postal. La última carta de la serie enviada hacía un año. La carta fue devuelta, el destinatario había muerto de una enfermedad incurable, pero la viuda envió una fotografía, una toma en blanco y negro de un soldado con la jungla como fondo, todavía joven. Brooks apretó el sobre contra su corazón. La plaza frente al centro poco a poco se fue llenando de gente. Había bancos para los espectadores sobre altos caballetes de madera. Sin embargo, la mayoría prefirió permanecer de pie. Así era más fácil vivir el momento. En el rincón más alejado, el ingeniero de sonido ajustaba los micrófonos, pero nadie controlaba el volumen con líneas. Había una disciplina contenida por todos lados. El general Christopher Morgan llegó tarde. Su coche oficial se detuvo en la entrada principal. Morgan salió sin ningún intento de apariencia imponente. Un uniforme de campaña sencillo, solo una franja de 4 estrellas en los hombros. Pasó de largo, saludando con la cabeza a todos los que reconoció. Estrechó la mano de alguien y tocó el codo de alguien. Llevaba una carpeta en la mano. El mayor Douglas Freeman actuó como maestro de ceremonias del evento. Organizó a los invitados en sectores, familiares, representantes de la prensa, el departamento de cadetes de la escuela, un grupo de profesores de historia. Al ver al general, se acercó, lo saludó y le informó que todo estaba listo. «Quizás no todo», respondió Morgan mirando a su alrededor. «¿Dónde está el señor Brooks?» Freeman señaló hacia el callejón de los manzanos. Leonard detuvo el carruaje en un banco a la sombra y habló con un hombre delgado y mayor de voz tranquila, el ex operador de radio Andrew Lawrence. Entre ellos sostenían una tarjeta vieja. Se veían 2 soldados sumergidos hasta las rodillas en agua de arroz. Los hombres apenas sonrieron mientras hacían rodar la tarjeta. El general no se acercó. Él dio la orden de comenzar. Los cadetes llevaron la bandera y la orquesta tocó tranquilamente el inicio del himno nacional. Los sonidos de la trompeta se elevaron, pero no ahogaron el canto de los pájaros. El sol estaba bajo e iluminaba suavemente los tirantes. El alcalde de la ciudad, John Walters, subió al podio. Su discurso fue breve. Agradeció a los constructores, arquitectos y mentores militares. Luego invitaron a un teniente general de la Fuerza Aérea, quien saludó a las fuerzas de tierra. El público aplaudió cortésmente. Finalmente, el mayor Freeman anunció el clímax, la apertura del Salón del Recuerdo. Las puertas se abrieron de golpe y apareció un torrente de luz. Las paredes de la sala estaban revestidas con paneles de madera de cerezo y había fotografías colgadas en filas ordenadas. En el centro había una vitrina de cristal. Contenía la caja del sargento Brooks, una rama de lirio, las medallas de Edward Carlisle y junto a ella el mismo diario del batallón fantasma. Sobre el soporte había un trozo de lápiz medio desgastado. Con este lápiz se escribió el informe sobre el grupo soviético rescatado. La gente entraba caminando sobre la alfombra como si fuera musgo. Algunos leyeron en silencio los títulos de las fotografías, otros buscaron caras conocidas. Barbara Carlisle se detuvo en la ventana. Ella sostenía en sus manos un pequeño pañuelo de seda. Las puntas de sus dedos tocaron el cristal. En el reflejo, vio su rostro junto a una fotografía de su marido, sin ningún intervalo de tiempo. El general Morgan entró último. Se acercó a Leonard, que había detenido el carruaje en la pared del fondo. El olor a madera y pintura fresca flotaba entre ellos. «¿Quieres decir una palabra?», preguntó Morgan. «No», respondió el veterano. «Las palabras ya fueron dichas aquí». Señaló con la cabeza las filas de fotografías. Morgan abrió la carpeta y sacó un documento. Fue una orden para nombrar el centro en honor a Leonard Brooks. El general mostró la hoja en silencio, pero el alcalde tuvo que anunciar la decisión. Leonard frunció el ceño ligeramente, pero no discutió. Cuando se anunció el nombre, la sala no hizo ningún ruido. Nadie aplaudió.
La gente simplemente giraba la cabeza para ver dónde estaba sentado aquel cuyo nombre ahora estaba inmortalizado. Brooks permaneció en las sombras sosteniendo una rama de lirio. Lo levantó como una bandera de señales y lo bajó ligeramente. Esto fue suficiente para que todos lo entendieran. La gratitud fue aceptada. Entre el público se encontraba el profesor de historia de la escuela, el señor Dennis Holt. Trajo una clase de estudiantes de secundaria. Un estudiante, Thomas Brown, de 17 años, esperó tímidamente la oportunidad de hacer una pregunta. El señor Holt se dio cuenta y empujó al joven hacia adelante. Thomas se acercó al general, pero cuando vio a Leonard se detuvo. Lo miró con curiosidad y respeto. «Disculpe, señor», dijo el tipo en voz baja. «¿Es usted el indicado?» La comisura izquierda de la boca del veterano se torció ligeramente. El profesor explicó. «¿Quiere saber quién dirigió a los soldados bajo fuego?» Leonard tomó una rama de lirio y la colocó en la palma de la mano del joven. «Es un recuerdo», dijo en voz baja. «Agárrate fuerte». Thomas se quedó congelado. La luz cayó sobre su rostro, haciendo que sus ojos brillaran. Apretó el tallo. El general se dirigió a la clase. «No lo olvides. Estos muros no son de gloria, sino de deber». El profesor asintió. Los adolescentes comenzaron a mirar las imágenes y algunos hicieron un boceto con un lápiz. Luego del parte oficial, la gente se dispersó por toda la zona. Sobre el césped se dispusieron mesas con té, pan de soldado sencillo y pastel de manzana, elaborado según una antigua receta. No se escuchaba música. La organista de la iglesia local, la señora Reeves, pasaba las partituras en silencio, esperando ver si sus servicios eran necesarios. Pero el general decidió que el silencio sonaba mejor. Leonard salió del centro sin ser notado. Salió por la puerta trasera que conducía al viejo huerto. Allí, bajo los manzanos, había un banco y una alfombra de hierba seca susurraba con el viento. Brooks detuvo el carruaje y colocó el sobre en su regazo. Recorté una fotografía de un soldado, la pegué a una rama de lirio con un alfiler y clavé la rama en la tierra suelta en las raíces del manzano. Se sentó en silencio mientras las sombras de las ramas se balanceaban sobre la hierba. El sacerdote Ellis se acercó a él, ahora sin vestimentas, con una sencilla capa gris. Él se sentó a su lado y juntó las manos. «A menudo pensamos», dijo con calma, «que uno necesita oír la gratitud. Pero a veces es más importante que la gratitud viva sin palabras». Brooks no respondió. Colocó la palma de la mano en el suelo. La tela de la capa del sacerdote crujió cuando él se levantó y se alejó. Un poco más tarde, al banco se acercó un joven soldado, el mismo operador de radio que hace un año ayudó al veterano a arrojar un puñado de tierra. El primer galón por su largo servicio ahora brillaba en su túnica. «Señor Brooks», dijo, «¿puedo estar a su lado?» El veterano asintió. El soldado se puso en posición de firmes. Su rostro estaba serio y sus ojos miraban hacia adelante. Se quedó allí un minuto o dos hasta que el viento arrancó una hoja del manzano y la puso sobre su hombro. El soldado no se movió. Leonard colocó silenciosamente su mano sobre el apoyabrazos, en señal de que era suficiente. El chico saludó y se fue. Por la tarde, los invitados ya se habían marchado. En la zona frente al centro, solo quedaron lámparas bajo pantallas metálicas. Los empleados recogieron sillas y cubrieron las pancartas del rocío. La luna salió, llenando el patio de plata. En la entrada principal ardía una vela en un alto farol, símbolo de la memoria de 24 horas. Brooks permaneció en las sombras, observando cómo el general y el alcalde cerraban los últimos archivos. Morgan lo notó cuando se iba, pero no se acercó. Él simplemente levantó la mano, como para comprobar que todo estaba en su lugar. El veterano respondió con un ligero asentimiento. Brooks condujo el carruaje hacia la puerta que conducía al antiguo cementerio. El camino estaba compactado, pero las piedras interferían con las ruedas. Él no se quejó. Había una tumba sin nombre en el cementerio, un lugar de espera temporal hasta que la familia del difunto pudiera elegir un monumento final. Leonard se detuvo, se quitó el sombrero y lo colocó sobre la estufa. El viento tocó suavemente el borde. Sacó la carta de la viuda de su bolsillo. Adjunto al sombrero, una fotografía enviada por una mujer.
El sargento sostuvo sobre sus hombros a su asistente, la misma foto que estaba en la vitrina, solo que sin los rayones. Leonard alisó los bordes para que el papel quedara plano. Luego cogió la piedra amuleto que había encontrado en Vietnam y presionó cuidadosamente la foto contra ella. La luz plateada de la luna caía sobre el carruaje. A lo lejos, las cadenas del asta de la bandera tintineaban mientras el viento jugaba con el hierro. Leonard pasó la mano sobre el volante como si se preparara para dejar su puesto, pero se detuvo. Miró el cielo, infinito, negro, sembrado de estrellas. Ni un solo avión cruzó la negrura. Todo estaba en calma. En ese momento, Thomas Brown apareció en la puerta del cementerio. Caminó por el sendero sosteniendo una rama de lirio. El chico sonrió torpemente. «Señor, quería devolverla», dijo extendiéndole la flor. «Pero me di cuenta de que la memoria no se puede prestar, así que traje uno nuevo». Le entregó a Leonard una rama fresca, recién recogida del río. Olía a agua y a brotes tiernos. Brooks lo tomó y asintió. Thomas se quedó de pie por un momento y luego preguntó: «¿Qué te enseña el silencio?». Leonard miró hacia arriba. No habló durante mucho tiempo. Entonces, en voz baja, casi sin hacer ruido: «Oigo más». El joven pensó. Se quitó la gorra, la apretó contra el pecho y se alejó. La luna iluminó su camino. La medianoche trajo de nuevo el silencio. El centro de memoria fue cerrado y las luces se apagaron. Solo la vela de la entrada continuaba parpadeando. Leonard condujo hasta la carretera. El mismo minibús le esperaba a la vuelta de la esquina. El conductor abrió las puertas y nos ayudó a instalarnos. Las ruedas chirriaron levemente mientras Brooks bajaba por la rampa. Antes de que el conductor cerrara las puertas, el veterano pidió detenerse en la valla. Tomó un lirio fresco y lo levantó. El viento recogió el aroma y lo llevó por el campo. Brooks sonrió brevemente y luego dejó caer la mano. Las puertas se cerraron, el motor zumbaba y las ruedas giraban lentamente. Más adelante, las luces de la ciudad parpadeaban. En el salón se oía suavemente una emisión radial de música clásica, el cuarteto de cuerdas de Schubert. Los sonidos eran apenas audibles, como si alguien caminara descalzo sobre el suelo de piedra del templo. Leonard escuchó sin moverse. La música se disolvió en el crepúsculo de medianoche. Pensó en el pasado. Nadie lo sabía. La expresión de su rostro solo hablaba de calma. A mitad de camino, sacó del bolsillo un pequeño libro de veteranos y metió allí la segunda rama de lirio, la que le había regalado el chico. Lo cerré y lo puse a mi lado. Respiró profundamente, pero sin pesadez. La luz de las farolas se deslizaba por las ventanas, dibujando rayas como el tic-tac de los segundos de un reloj. Cuando el minibús entró en la calle de su casa, la ventana del dormitorio ya estaba iluminada por una lámpara. La enfermera, la misma mujer que había abierto la puerta un año antes, sostenía la cortina. Ella vio el coche y sonrió. A través del cristal, Brooks levantó la mano. En respuesta, cayó el telón. Todo estaba listo. El conductor estaba sacando el cochecito. El aire húmedo de la noche olía a jazmín en flor. Leonard se detuvo en el camino y miró el cielo. La luna estaba alta. Había mariposas volando alrededor, pequeñas y silenciosas. Colocó cuidadosamente el libro sobre sus rodillas, con una rama de lirio encima. Las ruedas se movieron hacia la casa. En el umbral se giró como si oyera un timbre lejano. En la oscuridad, las luces del centro de memoria parpadeaban. Apenas eran visibles, pero estaban allí. Él asintió hacia ese punto de luz distante y entró en la casa. La puerta se cerró suavemente. La noche aceptó el silencio, como una palabra importante que debe guardarse hasta la mañana. En la puerta, el joven soldado operador de radio y Thomas Brown permanecieron en silencio durante un tiempo. Entonces el chico preguntó: ¿quién era? El soldado respondió sin volverse: el que hemos olvidado durante demasiado tiempo. Y no hicieron falta más palabras. En ese momento, una niña de la misma clase, Laura Miller, levantó la mano, dirigiéndose al veterano escolta voluntario. Señaló un mapa mural con hilos rojos que mostraba las rutas de evacuación de los fantasmas, como se llamaban a sí mismos los combatientes del batallón. Disculpe, pero ¿quién marcó estas líneas? Ya casi han desaparecido. El voluntario sonrió. Las realizó un sargento de comunicaciones.
justo en la tienda del hospital, para que el cuartel general pudiera ver dónde aún permanecían las personas rodeadas. Luego el mapa se dobló y desapareció. Recientemente encontrado en un almacén de ropa y equipo. No pudieron borrarlo por completo. La niña guardó el cuaderno. El profesor asintió, podemos copiarlo. Sacó un lápiz y siguió cuidadosamente las curvas de las líneas, como si estuviera conectando los hilos dispersos del destino. Cerca de allí se encontraban 2 motociclistas veteranos. Encontraron su última marcha en el mapa. Uno señaló, estábamos atravesando el pantano aquí. ¿Recuerdas? El segundo se ajustó las gafas. ¿Cómo es posible que no lo recuerde? Las sanguijuelas fueron retiradas a bordo del helicóptero. Pequeñas observaciones cobraron vida. La taquicardia dibujaba detalles de olores, sonidos y luz de la memoria. El maestro Holt rápidamente escribió: nada desaparece si hay alguien que lo recuerde. No tenía ningún dispositivo electrónico. Utilizó una pluma estilográfica sencilla con tinta azul oscuro. La tinta se extendió un poco, dejando pequeñas gotas. Holt no borró. Cada gota era un recordatorio de lo difícil que era aferrarse a los hechos. Mientras tanto, Barbara Carlyle se acercó a la mesa del libro de visitas. Sacó un pequeño sobre con un sello y lo colocó entre las páginas. De un vistazo, se podía ver la torpe letra de un niño, el nieto de Carlyle. Gracias a quien salvó al abuelo. El día de correos es reciente. El niño no tenía idea de que su abuelo había sido enterrado hacía mucho tiempo. Bárbara no lo explicó. Deja que la gratitud infantil caliente el corazón de otra persona. En el salón colgaban 5 banderas de batalla de las 6 divisiones que saludaron al batallón a su regreso. Una pancarta de color azul descolorido estaba gravemente dañada. Una parte de la tela sobrevivió solo porque un trozo cortado se convirtió en una venda para un soldado herido. Brooks, mirando los restos revoloteando, cerró los ojos en silencio. El teniente Mayer, ahora capitán, se acercó a él. Llevaba en la mano un álbum de tesis de diploma de estudiantes de historia de la academia, donde estudiaron la incursión del batallón fantasma. Mayer mostró páginas, diagramas, entrevistas, filmaciones. Brooks observó sin hacer comentarios. Su mano tembló levemente al ver la fotografía del río donde estaban rescatando a los heridos. «Queremos», dijo el capitán, «sumar su voz al archivo». El veterano sonrió levemente. «Que hablen los que aún oyen las balas. Lo único que oigo ahora es hierba». El capitán comprendió, asintió y se alejó. Brooks se quedó solo nuevamente. Vio al joven trompetista ajustando los metales de su instrumento. Otro cambio después de 12 meses. Una luz amarilla caía a través del cristal del techo. El polvo se arremolinaba lentamente en el haz. Ella descendió sobre las cosas expuestas, conectando el pasado y el presente con una red invisible. La señora Parker, ratón de biblioteca y archivista, se detuvo en la ventana y le dijo apenas en voz alta a la esposa del alcalde: «Nuestros hijos deben comprender el valor de una pausa cuando la orquesta se queda en silencio. Estas pausas valen más que la música misma». En esa ocasión, el alcalde y el director del colegio firmaron un acuerdo sobre excursiones anuales. El papel olía a recién impreso, pero el texto estaba escrito con pluma estilográfica, un homenaje a la época. A lo lejos, junto a la pared, casi oculta por una columna dorada, se encontraba una caja de madera con la inscripción «No abrir hasta el año 2040». En su interior se conservaban los testimonios de testigos presenciales que no quisieron que sus nombres se revelaran durante su vida. Brooks sabía de él. No se acercó, pero sintió con la espalda cómo el tiempo iba pasando página. La multitud seguía moviéndose. Sus pasos eran amortiguados por la alfombra. Sus voces sonaban apagadas como en una biblioteca. Algunos enderezaron los hombros, mientras otros, por el contrario, bajaron la cabeza. Emociones diversas, pero ni una sola frase innecesaria, ni un solo grito de alegría. Solo respiraciones individuales, como la primera bocanada de aire después de una larga inmersión. Cerca de la salida se organizó una orquesta de cadetes improvisada. El director, el teniente coronel retirado, Harry Wolf, decidió no aceptar marchas ruidosas. Eligió un viejo himno del servicio médico que rara vez se tocaba. El primer violín tembló,
pero el teniente coronel lo animó suavemente con un gesto. Las notas cayeron en el silencio de la tarde como las plumas de un pájaro. La gente se detenía, reconociendo la melodía, y seguía adelante, como si no quisiera perturbar la música con sus pasos. En ese momento, en el ala administrativa, estaban firmando un paquete de documentos para el fondo histórico. El alcalde abrió la carpeta y apareció una foto. Brooks llevando a un niño vietnamita a un helicóptero. La foto estaba descolorida. La secretaria lo recogió antes de que nadie se diera cuenta y lo volvió a poner para plastificarlo más tarde. En el patio, frente a los manzanos, los veteranos de la 8ª Caballería estaban ocupados atando lonas sobre 13 mesas plegables. Tenían la intención de quedarse hasta la mañana para saludar a sus compañeros fallecidos antes del amanecer. Una mujer mayor con un abrigo oscuro formal se acercó a ellos, llevando una bandeja con media docena de tazas de chocolate caliente. Ella no preguntó si era necesario. Simplemente lo dejé y me hice a un lado. En la estela conmemorativa, erigida por separado, sin nombres, solo con la fecha y las palabras a los que no regresaron, estaban 3 personas, una joven madre, su hija y un maestro cantero de cabello gris. La muchacha sostenía en sus manos una rosa de piedra, pequeña y pesada. El guardián de las llaves del cementerio le permitió colocar ella misma la rosa en el nicho de la base. Colocó con cuidado la flor de piedra, acarició los pétalos y susurró: «Para que no te sientas sola». Ni la madre ni el amo perturbaron su silencio. Ellos dieron un paso atrás y la niña, limpiándose con la palma de la mano el lunar que tenía sobre la mejilla, miró el cartel. Su rostro se reflejaba allí, como si el pasado y el futuro se hubieran encontrado en un espejo de bronce. El profesor Hall pasó por allí, se detuvo, se quitó el sombrero de fieltro y asintió a la muchacha. Ella respondió con una sonrisa, casi adulta, seria. Escribió en su cuaderno: «La memoria es cuando un niño trae una flor». Al borde del campo se encontraba el viejo reportero Thomas Reed. En sus manos sostenía el mismo cuaderno en el que había leído sobre Langwe un año atrás. Pasó lentamente las páginas y escribió nuevas líneas con un lápiz. Un año después, el silencio es más alto que los fuegos artificiales. Reed sabía que el artículo podría no ver nunca la luz del día, pero la tinta no era para imprimir, sino para la conciencia. Miró su reloj, anotó la hora de apertura del centro y dibujó un pequeño lirio en la esquina del papel. Un poco más lejos, a la sombra de un viejo plátano, un cadete voluntario sacudía un trípode plegable. Quería instalar un pequeño foco para iluminar la estela por la noche. La luz era débil, pero el cadete creía que incluso un pequeño rayo alejaría la oscuridad. Un transeúnte se detuvo y ayudó a sostener el puesto. Intercambiaron sonrisas, no preguntaron nombres.